Bueno, pues esta noche hemos estado nosotros surcando por el libro de Lucas y vamos ya en el capítulo 21. Pero esta noche sí vamos a dar un pequeño giro y vamos a descansar del Evangelio de Lucas porque queremos hablar del tema más importante del cristianismo. El fundamento mismo de nuestra creencia, de la fe que tenemos para esta vida y para la vida venidera, y es el hecho de la resurrección. Un evento espectacular, extraordinario, para el hombre incomprensible, que es de que una persona haya resucitado. Y no solamente haya resucitado, sino que haya resucitado para nunca más ver muerte. Y sí es muy importante que veamos ese tema porque es el fundamento de nuestra fe. Es quizá el tema más importante del cristianismo. Entonces vamos a empezar nuestro estudio. Le voy a pedir a Toño, por favor, que nos guíe en una pequeña oración para hablar un poco sobre este tema. Muy querido Señor nuestro, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar una vez más reunidos, escuchando tu palabra por conducto de Carlos. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos hacerla llegar a todas las personas con quienes tratamos y en esa función de ser sacerdotes tuyos, que te ayudemos a proclamar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al Evangelio de Marcos. Todos sabemos de que la Biblia tiene 4 evangelios. La personalidad de Jesús es tal que podría haber 100 evangelios, porque es una personalidad muy compleja. Y entonces Dios decidió poner en su libro 4 biografías de Jesús. Está el Evangelio de Mateo, que habla del rey de los judíos. Está el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a ver hoy, que habla de un siervo que vino a servir. Habla del libro de Lucas. El libro de Lucas habla de un hombre, como tú y como yo. Y el libro de Juan habla de Dios, Jesús como Dios. 4 diferentes puntos de vista de Jesús. Y a veces hay que entrelazarlos para entender todos los detalles que Dios quiere que tengamos acerca de algo que nos dice en la Biblia. No todas las cosas que hizo Jesús están en la Biblia. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, al terminar, Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces es muy importante. Dios nos ha dado un cerebro que quiere que utilicemos para que veamos las cosas sencillas de la Biblia y también las cosas más difíciles. Y utilicemos este cerebro para estudiar lo que Dios tiene para nuestra vida, porque este es el manual del hombre para cada uno de nosotros. Entonces estamos en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, el último capítulo del libro de Marcos. Yo he titulado este estudio Incredulidad.
una enfermedad muy común en la raza humana. No creemos. Tenemos tanta evidencia para tener nosotros fe y para creer, y en la primera de cambios, en las primeras pequeñas pruebas que se nos presenten en nuestra vida diaria, nos tambaleamos, dudamos, no creemos. Evangelio de Marcos, capítulo 16, empezando en el versículo 1. La palabra de Dios dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Era muy importante que Jesús resucitara. Jesús, durante 3 años de su ministerio público, había él proclamado ser el Mesías esperado por el pueblo judío. Dios mismo encarnado, con una misión muy específica que había determinado con Dios el Padre en un concilio antes de la fundación del mundo. En ese concilio se había determinado salvar al hombre de sus pecados. El hombre como pecador nunca podría entrar al cielo, y alguien tendría que pagar por esos pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús decidió, desde esos tiempos antiguos, ser el redentor del hombre y venir a la tierra con ese muy específico propósito. Algunos dicen que vino él a instituir una religión, otros a ser un gran profeta, maestro y diferentes cosas, que vino a enseñar diferentes, la caridad y cuánto, y todo eso podríamos decir que de alguna manera hizo algunas de esas cosas, pero su propósito específico, único, era venir a morir por el hombre. Y todo se encaminaba hacia eso, y él, como era Dios, conociendo todos los detalles del futuro, sabía específicamente por qué estaba aquí y cuáles iban a ser todos esos detalles. Sus 12 discípulos, que desde el principio vieron algo espectacular en Jesús, le siguieron, dejando todas las cosas para estar con él. Y estuvieron con él durante 3 años. Y durante esos 3 años, si vamos a Mateo, él les dijo varias veces que él iba a morir y resucitar. En algunas de estas, en Mateo viene 4 veces, y creo que lo tengo por aquí, en donde
en donde dice Mateo 16, 28. No es Mateo 16, 28, espérame tantito. Permíteme, ya me hice bolas aquí, pero está en donde él dice que es necesario que estas cosas pasen, que sea escarnecido por los hombres y que muera y que después resucite. Permíteme tantito porque ya lo perdí. 17:23. Así es, empezando, muchas gracias, en Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero hay otras citas más adelante. También antes. ¿En dónde? En Mateo 16. Mateo 16, sin duda. Déjame ver, sí, tal vez. 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y así hay varias citas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, empezando su ministerio público, dice en la palabra de Dios, estoy en Lucas, perdón, Juan capítulo 2, versículo 18. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y los judíos respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hay un ingrediente muy importante de incredulidad en estos hombres que están siguiendo a Jesús. Y nos podríamos preguntar por qué. ¿Qué acaso Jesús no hizo muchos milagros en presencia de ellos? Quitarle la lepra a 10 leprosos que vinieron a él pidiendo eso. Dándole la vista al ciego Bartimeo, que había sido ciego de nacimiento, y recobrando él la vista instantáneamente. E inclusive ser testigos oculares de el levantar de los muertos a Lázaro mismo. Marta le dice a Jesús, cuando Jesús dice: quitad la piedra en donde estaba enterrado Lázaro. Y Marta le dice: hiede ya, Señor, porque es de 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta no creía. Y entonces ella, hermana de Lázaro, su hermana María y todos los discípulos vieron muy sorprendidos cómo Jesús le da la vida nuevamente a un muerto
que había tenido ya 4 días sin vida. Y Lázaro sale y vuelve a vivir. ¿Cuántos milagros vieron ellos? Pero no solamente milagros, ellos vieron a Jesús predicar con muchísima fuerza. Un hombre que hablaba como ningún hombre había hablado antes. Y que realmente estaban ellos ilusionados de que este era el líder que venía a rescatar a los judíos de la terrible opresión romana que tenían. Y como las Escrituras hablaban de esa llegada del Mesías, y él decía ser el Mesías, pues ahí está. Estaban muy esperanzados ellos de todo esto. Cuando los fariseos mandan a los alguaciles, allí en el Evangelio de Juan, para que prendan a Jesús, los alguaciles regresan sin Jesús. Y entonces los fariseos le preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles le dicen, ningún hombre ha hablado como este hombre. Se les olvidó a qué iban. Realmente maravillados con las cosas que decía Jesús. Era pues lógico que nosotros pensáramos que los discípulos esperaban cualquier cosa de Jesús, lo que sea. Los milagros eran evidencia clara. La resurrección de Jesús era muy sencillo para él. Los discípulos debieron haber estado preparados ante tantas señales, advertencias que Jesús les decía acerca de esto. Y sin embargo, vemos una gran incredulidad en todos estos hombres. Un mal que todos tenemos. Un mal que nosotros debemos de extirpar con la palabra de Dios. Porque hace mucho, mucho daño. Jesús no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir. Y lo quiere cumplir en tu vida. Hay más de 700 o no sé cuántas, podríamos ponerle un número, promesas de Dios para ti, en esta vida y en la venidera. Y sin embargo, nuestra incredulidad hace que ese sol de gloria no llegue, que hay un techo muy grueso que impide que esa bendición de Dios nos alcance. Y entonces vemos a cristianos que han recibido grandes milagros de Dios en sus vidas, tirados, desilusionados, frustrados, acongojados, angustiados por lo que está pasando aquí o allá o acullá. Cuando nada debería de quitarte tu fe en Cristo. Yo creo que muchos de ustedes aquí, y bueno, hablo por mí, puedo atestiguar las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Las grandes cosas, cambios muy importantes. Todavía tengo mi pasaporte de esos años antes de Cristo y no te lo quiero enseñar para que no te asustes. De este hombre realmente perdido, Yo traía en mi pelo, yo iba a la peluquería, pero me hacían permanente, me ponían una cosa así, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso es lo que se usaba en esa época de mi juventud. Yo traía chinos, ¿verdad? Entonces traía mi pelo así grande, ¿verdad? Lleno de chinos, no sé qué, ¿verdad? Y entonces con barba. Y la verdad, si no te hubiera gustado verme contigo en algún callejón por ahí, porque te daba un ataque al corazón. Y sin embargo Dios llegó a mi vida y hizo una transformación maravillosa y por 37 años la ha continuado haciendo. Puedo contarte 1000 anécdotas,
de las maravillas de Dios, que alguna persona podría decir, es que es una coincidencia lo que pasó, pero son tantas que esa palabra no puede ser. Grandes milagros de Dios, y sin embargo, mi incredulidad es extrema. Me enfrento a una situación nueva, viene este problema, aquella otra circunstancia, estoy temblando de ahora qué voy a hacer, y se me olvida del Dios grande, maravilloso, que está en control de mi vida, y que no debo pues de temer, como dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por los ríos no te hundirás. El fuego no te hará daño, dice 43:2, perdón, sí lo tenía, pero se me están yendo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta incredulidad? ¿Por qué estos apóstoles que siguieron a Jesús con tanta fervor, con tanto entusiasmo, a la hora precisa donde se necesitaba más, tenían grandes dudas? No pensaban que Jesús podía hacer lo que dijo que iba a hacer. Y bueno, nos podemos identificar con ellos. Imagínatelos tú, métete en la mente de ellos en ese entonces y ve las cosas que ellos vieron. En donde el apóstol Pedro, allí en la última cena, le dice a Jesús, yo a la muerte voy contigo. Y Jesús le dice, Pedro, esta misma noche me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿Yo? No, ¿cómo crees? Eso está en Lucas 22. Dice Lucas 22. Simón, Simón, versículo 31. He aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y eso pasó. Hay una gran incredulidad en nuestra vida. Lo que ellos pasaron, lo pasamos nosotros constantemente. Debemos ponerle mucho énfasis a pedirle a Dios, Dios, dame fe. Creo que la tengo, pero veo cuán poca fe tengo en cuanto viene un problema específico. Y a veces es nada más que se me perdió el lápiz y no lo encuentro. Y estoy desesperado por aquel lápiz amarillo que tiene borrador y lo necesito inmediatamente. Y viene otra persona y te dice, ay, por favor, hombre, pues, que no, es un gran problema para mí y estoy ahí deshecho con esa situación. Y nos pasa a nosotros. Cuanto más cuando hay otros problemas más fuertes y menos controlables por nosotros. Estos hombres pensaban que Jesús estaba por destaparse como el gran líder de Israel. Entra ese domingo, nosotros lo llamamos domingo de Ramos, aquí no dice eso, pero él entra a Jerusalén como el rey. Y la gente lo está alabando, está muy próximo ya a su reinado, pero él sabe que muy pronto, en unos días, todo eso se volteará. Y cuando finalmente viene el problema, todos corren.
Esa noche, cuando están ahí en el huerto de los olivos y vienen los soldados liderados por Judas para identificar a Jesús en la noche, y él es apresado y llevado ante Caifás, todos corren porque piensan que pues, también les va a tocar a ellos. Y están con mucho miedo, muy temerosos y no tienen ninguna fe en nada. Eso nos pasa a nosotros, incredulidad. Pedro tuvo un poquito de valentía de seguir a Jesús de lejos. Y entonces entra al patio de Caifás para ver qué está pasando con Jesús, en donde lo están golpeando, en donde realmente la está pasando ya muy mal, porque es conforme a los judíos, es un blasfemo que dice ser Dios mismo. Y lo acusan, lo sentencian culpable, tanto civil como religiosamente. Y Pedro niega a Jesús. Jesús lo voltea a ver cuando ya lo ha negado 3 veces y Pedro tiene que salir llorando porque realmente no puede entender cómo ha sido tan cobarde de decir que moría por Jesús y luego pues no es así. Y después ver cómo Jesús va con tantos castigos físicos que son incomprensibles para nosotros. Él ya estaba agonizando en el huerto de los olivos, dice la Biblia, sudando como gotas de sangre. Ya ahí podría haber muerto. Pero va a 6 diferentes juicios a través de la noche, Caifás y Anás, y regresa otra vez a Caifás, esperar las 6 de la mañana para ir ante Pilato, en donde ya su cuerpo está destruido con tantos golpes que tiene, y Pilato sabe que este hombre es inocente y lo manda a azotar para que, bueno, lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. Ya eso es lo suficiente. Y le dan 39 azotes. La pena máxima de azotes, porque si son más, el hombre se muere. Pues le dan esa pena máxima. Y aún así vemos a un hombre muy fuerte que está consciente, que puede tener comando total, al punto de que el mismo Pilato está muy temeroso. ¿De quién es este hombre? Que ni siquiera me contesta. ¿No sabes que yo tengo poder para soltarte o poder para crucificarte? Y Jesús le dice, ningún poder tienes, sino el poder que te he dado de arriba. Mi reino no es de este mundo, y si fuera de este mundo, 12 legiones vendrían. Pero mi reino no es de aquí. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad entonces? Y no espera respuesta porque está enfrente de la verdad. Y sale y dice, yo no hallo ninguna falta en este hombre. Pero bueno, lo presionan y entonces vienen todavía más castigos porque sí accede a que le crucifiquen. Y entonces viene el castigo en donde los soldados mismos, ya auspiciados por los demonios, están burlándose de Jesús, le ponen una corona de espinas, en donde le golpean la cabeza y le destruyen la cara, y le ponen un manto escarlata y después se lo quitan para ya que se le pegara todas las heridas terribles que trae. Y entonces Jesús pues sufre mucho. Y luego lo llevan ya a ser crucificado. Y en el camino a ser crucificado, inclusive algunas mujeres muy misericordiosas le tratan de dar hiel con vinagre para atontarlo, que era muy común en ese tiempo, por 2 motivos. Poco de misericordia, porque el sufrimiento iba a ser muy fuerte, y además para que él estuviera atontado y no luchara cuando los hombres guardas lo crucificaran y pudiera ser crucificado más fácilmente. Pero él rechaza eso porque lo peor viene todavía adelante. Él llega a la cruz y ahí lo clavan con unos clavos en las muñecas, en los pies, y en donde pues es una muerte muy lenta, es una muerte muy dolorosa, y él está sufriendo intensamente porque es tan hombre como tú y como yo.
6 horas estuvo colgado en la cruz. Pero las 3 últimas horas fue lo peor. En donde, bueno, los discípulos, yo no sé dónde estaban, Se habla de Juan, que sí estaba por ahí. Los demás estaban por ahí escondidos, pero seguro que tenían sus celulares para ver qué estaba pasando y sabían que todo estaba muy mal. ¿Cómo es posible que esta persona que era el Mesías está pasando por estas cosas? Incomprensible, no sé. Y entonces viene hasta más incredulidad. Están escondidos, porque pronto les tocará también a ellos. Pero lo peor viene en esas 3 últimas horas, porque el dolor físico de Jesús, por muy terrible que sea, no se puede comparar con la ira de Dios. La ira de Dios está sobre Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice 2 Corintios 5:21. Él está sufriendo el infierno que yo merezco para que yo no lo tenga que sufrir. Él es mi sustituto en el castigo que merezco. Él vivió la vida perfecta. Dice la Biblia que él nunca pecó, porque si hubiera pecado, pues él necesitaría un salvador. Él nunca pecó para que fuera mi salvador, porque yo sí he pecado y necesito pagar por esos pecados, y la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Entonces él, sabiendo eso, él paga por mí, porque ese es el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él está en la cruz pagando por mis pecados. La ira de Dios está sobre él. Dios no tolera el pecado. Y toda la ira de Dios está, y eso es lo que más está sufriendo Jesús que cualquier otra cosa. Durante toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sin principio ni sin fin, nunca había habido ningún desacuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. Y durante esas 3 horas, no solamente hay desacuerdo, sino que toda la ira de Dios está sobre él, al punto de que él grita: Dios mío, única vez que no lo llama Padre, porque no es su Padre. ¿Por qué me has desamparado? Y lo grita como humano, él sabe por qué, pero él es tan humano como nosotros, y está muy fuerte lo que él está sufriendo, y lo está sufriendo conscientemente. Por eso no tomó ni el vinagre que le dieron para atontarlo un poco. Imagínate pues el estado de estos discípulos de él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo dejé la barca, ya no tengo negocio, yo seguía a Jesús, yo iba a estar con él. Y mira nomás cómo está muriendo. ¿Por qué no hace algo? Todo esto es injusto. Lejos de ser un gran criminal, ¿cuánto bien ha hecho a tantas personas? ¿Qué está pasando? Hay gran duda, hay confusión entre todos ellos. Y después de esas 3 horas, pasa algo también literalmente increíble. Quiero decirte que la naturaleza misma no puede ver lo que está pasando. A Dios, dice la Biblia, que hubo oscuridad completa en ese tiempo. Yo estaba aquí en mi despacho en ese 1984, aquí en México, cuando hubo un eclipse solar, y que es, oscuridad completa a las 11 de la mañana. El perro
¿Qué teníamos? Quería ir a acostar ya porque pensaba que era de noche y cosas así. No sabemos qué fue lo que pasó específicamente ese día. Algunos lo ponen como un eclipse. Pero bueno, Dios puede romper las leyes que Él mismo hizo. Y durante 3 horas hay tinieblas en la tierra. Y llega el momento específico en donde Él entrega el Espíritu. Y dice: en tus manos entrego mi Espíritu. Nadie podía matar a Jesús. Allí en Juan 10 dice: yo tengo poder para quitar la vida, tengo poder para volverla a tomar. Nadie le podía matar, a menos de que Él quisiera, cuando Él quisiera, de la manera que Él quisiera. Y eso fue planeado que así fuera, a beneficio mío, para pagar por mis pecados. Y así a las 3 de la tarde, 3 horas antes de que empezara la Pascua, vemos a Jesús sencillamente morir, entregar el Espíritu. Los soldados están muy sorprendidos porque regularmente es una muerte tan lenta que son horas, inclusive a veces los dejaban días. Hay que se pudran. Ellos van y le rompen las piernas a los 2 ladrones que están al lado de Jesús. Pero cuando llegan con Jesús, dice la Biblia que no le rompe nada porque Él ya está muerto. Qué raro. ¿Por qué pasó esto? Le tenían que romper las piernas porque es la única manera de acelerar la muerte. Con las piernas tú te subías un poco para aliviar el terrible peso que contra el corazón y los pulmones estaba allí ejerciendo y que, bueno, finalmente te explotaba el corazón o te asfixiaba, que era la muerte que tenían de crucifixión. A Él, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, no le es quebrado ningún hueso. Y para asegurarse de que está muerto, pues un soldado va y le entierra ahí la lanza y ya no tiene ni siquiera sangre. Dice que sale un poco de sangre con agua. Cristo ha muerto. Y entonces, bueno, pues lo bajan, discípulos de Jesús, pero no sus apóstoles. Ellos no están ahí, para nada. De lejos, dice Lucas, capítulo 23, Lucas 23, en los versículos 55, dice así, Lucas 23, permíteme un segundo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ellas habían estado de lejos viendo esta terrible escena, y cuando él muere, José de Arimatea, que era un hombre rico y era un hombre influyente, va con Pilato y le pide el cuerpo. Pilato inclusive está sorprendido y primero pregunta si realmente ya se murió. Y cuando le dicen que sí, le da el cuerpo a José de Arimatea para bajarlo. José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo que no había sido usado cerca de donde los habían crucificado, y para ponerlo ahí. Las mujeres ven esto y conforme al rito de la sepultura, pues le van a poner ungüentos, pero está por empezar la Pascua. La Pascua empieza a las 6 de la tarde del viernes, es un día que no se puede trabajar. Ellas no pueden ir al sepulcro al día siguiente, y el siguiente día es sábado, el día de reposo, tampoco pueden hacer nada, y entonces no van hasta el domingo. Y ellas van pues muy conscientes de que van a ungir a un muerto. Y vamos a nuestro pasaje, acá en Marcos, en donde dice que ellas muy temprano en la mañana, siendo aún oscuro, dice la Biblia, fueron al sepulcro.
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, siempre vemos a María Magdalena ser la líder de las mujeres. Era una mujer terrible, dice que tenía 7 demonios, quién sabe en qué negocios andaba, pero ella se convierte de una manera tan espectacular, tan fuerte su testimonio, que viene a ser una de las líderes, y siempre que se habla de las mujeres, ella es la primera. María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, uno de los apóstoles, Jacobo el menor. ¿Hermano de Jesús? No, no era hermano de Jesús, no, ese es otro, muy diferente. Este es Jacobo el menor. Esta María era, dice la Biblia, esposa de Cleofas, otra persona. Y había realmente 4 mujeres, aquí nada más menciona 2, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Bueno, pues ellas, yo creo que con tanta excitación se les olvidó un detalle pues realmente muy importante. El sepulcro no era más que una cueva, una excavación en una piedra, y ahí ponían a la persona y luego ponían una piedra grande para que ahí quedara. Y ellas dijeron, oye, pero ahora que ya vamos en camino, yo no le hablé a la grúa para que viniera a darme una mano, no tenemos hombres fuertes que vengan aquí a ayudarnos, ¿y qué vamos a hacer? Pero bueno, ellas de todas maneras dijeron, pues a ver qué hacemos, pero llegamos allí, y lo primero que pasó es que hubo un terremoto. Un terremoto evidentemente local, porque ellas no lo sintieron, y la piedra fue quitada. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron, cuando miraron, versículo 4, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. No sé por qué a alguna de ellas no le dio un ataque al corazón. Pues imagínate llegar al sepulcro, ahí está medio amena. No sé si has ido a un cementerio últimamente, ¿verdad? Llegar ahí en el atardecer o muy temprano en la mañana, ¿verdad? Y una ardillita que pase por ahí y tú corres, pero rápido, a ver qué está pasando. Y estas mujeres de repente vieron una persona dentro del sepulcro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y dice la Biblia que pues era una persona muy especial, resplandeciente, con una gran luz. ¿Era Jesús? No era Jesús, era un ángel. Era un ángel. Los ángeles son los mensajeros de Dios y las personas que protegen a los cristianos de todo el mundo. Él tenía un gran mensaje importante que decirles a ellas. En otras partes de la Biblia, como decía yo, Marcos dice lo que debe de ser para un siervo, pero tenemos que ver a los demás para conjugar todo lo que pasó. Hay muchos detalles. Y realmente no fue un hombre, fueron 2 hombres los que estaban en la cruz. Si nos vamos a Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24 de Lucas, Lucas 24:4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. 2 varones. Marcos dice que uno. ¿Quién es el mentiroso? Uno de los 2 está mintiendo. No, ninguno está mintiendo. Sencillamente Marcos se está enfocando a aquel que está hablando. Por eso dice uno. Tenemos que ver muchos detalles en la Biblia para que nos convenzamos de que no hay contradicciones. Juan dice que empezaron a clavar a Jesús, o que empezó a la hora 9, a las 9 de la mañana, conforme al calendario romano. Porque el calendario romano es el que tenemos nosotros, el día empieza a las 12 de la noche. Entonces las 9 de la mañana son 9 horas que ha ya empezado el día. Y eso es lo que dice Juan. Pero Lucas dice diferente. Lucas dice que es la hora sexta. Dice,
Ya encontré una contradicción en la Biblia, me voy a hacer millonario, voy a vender esto, y bueno, no, lo que pasa es que Lucas está hablando del sistema judío, en donde el día empieza a las 6 de la tarde, no empieza a las 12 de la noche. Y entonces está hablando de otra medición diferente y concuerdan las dos. Todos estos detalles son importantes en el estudio de la Biblia para comprender todo lo que se está diciendo. Y los detalles de la resurrección de Cristo son muchos, pero Marcos en este aspecto solamente nos da algunos detalles. Pero el detalle más importante que yo quiero que nos notemos es la incredulidad de todas estas personas. Yéndonos a nuestro pasaje, aquí de Marcos 16, dice que ellas se espantaron. Ellas estaban convencidas de que verían a un muerto. Este muerto estaba envuelto en unos lienzos, un sudario en la cabeza, y bueno, pues ellas iban y hacían una serie de cosas, ¿verdad?, para ungirlo como muerto que estaba. Eso es lo que ellas saben. Pero ven una cosa muy diferente y se espantan de lo que están viendo. El versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Entonces no estuvieron en un sepulcro equivocado, porque a lo mejor dijeron, oye, nos equivocamos, era el 28, no el 29. O qué sé yo, ¿no? No, él les está diciendo, aquí estaba el que fue crucificado, sí están en el sepulcro adecuado, pero ya no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces ellas ven que ahí están los lienzos, ahí está el sudario, pero pues no hay ningún cuerpo. Ya no está Jesús ahí. Inclusive en otros de los evangelios me gusta mucho como el ángel dice las cosas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo voy a buscar a Judith, ¿verdad? Pues voy a su casa, no voy al cementerio. Pues no, acabo de hablar con ella y me dice, sí, vente a la casa, aquí estoy, no sé qué. Y voy al cementerio, no, pues aquí no está Judith. Mira, vive ahí en el Pedregal, aquí está su teléfono, estás equivocado. Así con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué vas ahí? Ahí nada más están los muertos, ahí no hay vivos. Y Él está vivo. Id, decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús lo había anunciado varias veces. Ellas lo habían escuchado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no creen? ¿No crees tú que Jesús puede vencer la muerte? ¿No viste todas las cosas que hizo durante 3 años? Espectaculares que ni en el Hospital Ángeles hubieran podido hacer, ¿verdad? Y Él lo hizo instantáneamente. ¿No te acuerdas de todo eso? ¿Por qué dudas? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Jesús puede hacer imposibles, dice el versículo de Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Es un versículo que tú te debes de memorizar para que en las situaciones cotidianas de tu vida tú puedas decir, mi Dios es poderoso, nada es imposible para Él. Por lo tanto, ¿por qué voy a temer? ¿Por qué voy a estar con tanto zozobra y olvidándome de un Dios poderoso que está cuidándome todo el tiempo? Era una prueba máxima. Había resucitado a otros, pero resucitarse a sí mismo. Ellos habían visto cuando menos 3 resucitaciones, 3 personas que habían resucitado.
que Él había levantado a los muertos y que se muestran, a lo mejor hubo más, que se muestran en las Escrituras. Y ahora Él está cumpliendo lo que Él mismo había dicho. Ellas están espantadas. ¿De qué se trata? Yo nunca pensé en que alguien pudiera venir de la muerte. Inclusive los fariseos le habían dicho a Pilato: oye, necesitamos una guardia que vaya al sepulcro y lo selle, porque estos tipos van a ir a robarse el cuerpo y van a decir que ha resucitado. Y entonces va a haber mucho escándalo aquí. Y Pilato dijo: ok, pues ahí está la guardia. Hasta ellos sabían que algo estaba pasando y va la guardia. Pero la pobre guardia se queda petrificada ante la presencia de este ángel. Lo podemos leer aquí en Lucas. No lo dice Marcos, lo dice Lucas. O más bien está en, no está en Lucas, está en Mateo 28. Mateo 28 dice la palabra de Dios. Pues tampoco aquí, no me acuerdo dónde está. 28:4. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y bueno, se quedaron como... Y los soldados eran soldados disciplinados romanos. Ellos no tan fácilmente ponían ellos temor, que ya quisieran irse o algo así, ¿no? Nada. Pero sin embargo, pues vemos que esto fue así. Estas mujeres salen, estas mujeres van a decirle a los demás: oye, fíjate que no encontramos el cuerpo de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Y dice la palabra de Dios que estos hombres estaban también muy confundidos, dudando mucho de todo esto. Las tomaron por locas. Ahora dice la palabra de Dios que cuando estas mujeres fueron, se les apareció Jesús. Entonces cuando llegaron con los oye, no solamente vimos y lo sé qué, nosotros nos encontramos a Jesús resucitado. Y entonces dice la palabra de Dios en Juan que Pedro y Juan corrieron al sepulcro para ver qué estaba pasando, y ellos vieron también que el cuerpo no estaba allí. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? La enseñanza de todo esto es de que tenemos una gran enfermedad que se llama incredulidad. La hemos tenido toda la vida. Siempre ha habido incertidumbre en nuestra vida diaria. Las cosas inesperadas, las tragedias, muchas cosas que nos pasan en el mundo no hay seguridad de nada. Y Cristo quiere que tengas seguridad, que adquieras seguridad. Y es un versículo que debemos de memorizar, que está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estar muy cerca de la palabra de Dios para que yo me llene de fe. Y cuando vengan las cosas que no entiendo, cuando vengan los problemas graves, mi fe no se tambalee, sino al contrario, bien fortalecida, sepa yo que Dios tiene control de todo. Es pues necesario que tú admitas la enfermedad que tienes, que se llama incredulidad, vayas al médico que se llama Jesús y atiendas la receta que te da, que es el estar en la Biblia diario, para que adquieras credulidad. Dice la palabra de Dios aquí en el pasaje que estamos leyendo de Marcos, en el capítulo 16. Habiendo pues, ellas se fueron huyendo del sepulcro, no decía nada a nadie, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella,
no lo creyeron. Pues ¿qué va a tomar entonces? Para que ellos crean. Se nos olvidan los grandes milagros de Jesús en nuestra vida. ¿Qué va a tomar para que nosotros le creamos a Dios? ¿Qué va a tomar? Bueno, pues Jesús dice, pues es que la verdad, estos pobres cuates no han aprendido mucho. Dice que Él se les aparece a los 11, para que de una vez y por todas, dice el versículo 14, empezando de una manera muy sarcástica, finalmente, dice Jesús, pues finalmente tengo que hacer algo, porque no me van a creer. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué tanto le crees tú? ¿Qué tanto le crees tú a Dios? En tu vida diaria, ahora que estaba Mari Carmen hablando de algunos problemas, o los tuyos que a lo mejor tienes por ahí y no los sacaste a la luz en esta noche, pero tus cosas tienes. Pues ¿qué tanto le crees a Jesús? ¿Qué tanta confianza tienes de que Él tiene control total, absoluto de tu vida y de que Él está haciendo lo mejor para ti porque tú lo has recibido en tu corazón y Él es tu Padre? Tú eres hijo de Dios. ¿Por qué estamos temblando ante las cosas que vienen a nuestra vida y nos agobian? Que debe de ser una señal de tu cristianismo. Debe ser una señal ante los de afuera que sí están temblando porque ellos no tienen ninguna esperanza, ellos no tienen ningún fundamento, ellos sí tienen razón de por qué vivir de esa manera en total incredulidad. Pero tú, que tienes a Cristo en tu corazón, pídele a Dios que llene tu vida de credulidad, que le creas a Dios. Que le creas a Dios aún cuando las cosas están tan oscuras que parece que ya se olvidó Dios de ti. Que parece que Dios quiere que tú no creas. Y es cuando más debes creer. Y que esa enfermedad se vaya extirpando de tu vida, para que tú puedas tener un poderoso testimonio ante los demás allá afuera y les digas que Cristo vive, que Cristo cambia las vidas, que Cristo puede transformar la vida de esta persona que tiene 1000 líos y regala la vida eterna a todo aquel que quiere. Puedes predicar con mucha fuerza, sencillamente confiando en Dios. Yo me acuerdo en ese febrero de 1982, cuando vino una fuerte devaluación de la moneda mexicana, que bueno, ahí en la empresa teníamos nuestro buen número de problemas y ese día pues se aumentaban considerablemente y no sé cómo pasamos ese día con 1000 problemas y 1000 líos, pero como 2 semanas después esta persona entró a mi oficina y me dijo: no entiendo cómo es que tú estás tan calmado. No entiendo cómo es que tú puedes fácilmente, así lo puso él, navegar el problema. Bueno, yo le había estado predicando mucho de Cristo y le prediqué más ese día. Le dije, bueno, pues es que Dios tiene control de todo. Y cuando estás tú en el barco de Jesús, pues entonces no hay nada que temer. Inclusive tenemos un corito de los niños, ¿verdad? Con Cristo en el barco, todo marcha feliz. Dicen los niños cuando cantamos el corito ese. Que esa sea la experiencia de tu vida, que los problemas solamente sirvan para correr más a Dios, estar muy pegado a Él, sabiendo que Él puede con eso y más, sabiendo que Él inclusive produce eso para tu crecimiento. Que Él es el que a veces permite, no a veces, siempre, permite que estos problemas tengas para que estés más fuerte y salgas con mayor fuerza a predicar el Evangelio
a otras personas. Señor, te damos gracias en esta noche por hacernos ver esta enfermedad terrible de incredulidad, cuando tú inclusive has vencido la muerte. Y este terrible enemigo ya no te hace nada a ti ni a nosotros, que también resucitaremos en aquel día. Que tú pongas en nuestro corazón credibilidad para predicar afuera con mucha fuerza, con la fuerza de Cristo. Señor, y si alguna persona que haya aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, pues por eso hay gran inseguridad. Que Él pida que tú seas el Señor de su vida, el dueño, para que empiece a tener la certeza de la vida eterna, la seguridad de esta vida que tú concedes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.